Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 29. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras y tu amor, y fe, y servicio, y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, en esta tarde veremos que la iglesia de Cristo no debe aceptar falsa doctrina. Notaron que allí en el versículo 24 menciona la aceptación de una doctrina. Aquí había una doctrina falsa que se intentó introducir. ¿Y cuándo se logró introducir? Cuando la iglesia, esta iglesia en Tiatira, fue tolerante al pecado de la inmoralidad. Versículo 18 dice: Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Tiatira es probable que significa perfume. Y es una ciudad que estaba entre medio de unos valles, más o menos a 60 kilómetros de Pérgamo. Estaba exactamente entre Pérgamo y Sardis, que es la iglesia que, si el Señor permite, veremos la próxima semana allí en el capítulo 3. ¿Recuerdan Hechos capítulo 16 que había una mujer llamada Lidia que vendía púrpura? Ella era de Tiatira. Y recuerdan que Pablo predicó el Evangelio y ella creyó en Cristo, fue salva y muy posiblemente fue una de las personas que ayudó en los inicios de esta iglesia. Luego el versículo 18, luego de mencionar nuevamente al ángel, que ya lo explicamos no la vez anterior, dice el Hijo de Dios. ¿Por qué Jesús se presenta aquí como el Hijo de Dios? Si leyeron más adelante, ya se mencionó a esta mujer llamada Jezabel, que se dice profetiza, es decir, un oráculo de Dios, alguien que habla con la autoridad de Dios al pueblo de Dios. Por esa razón que Jesús se presenta en el encabezamiento como el Hijo de Dios, es decir, el único mensajero verdadero de Dios para el pueblo de Dios es el mismo Hijo de Dios. Él es la única voz autorizada para la iglesia. Hemos dicho que en la iglesia no hay autoridades. ¿Cuál es la única autoridad que tiene la iglesia? Su cabeza, que es Cristo. Nosotros somos el cuerpo. Y los que somos líderes somos autorizados, que es muy diferente. La única autoridad es Cristo y su palabra. Y la cabeza, que es Cristo, habla al cuerpo y habla solamente la palabra de Dios. Los líderes somos más que siervos y lo único que hacemos es cumplir lo que dice la palabra de Dios. La única autoridad de la iglesia es el Hijo de Dios. Y dice allí que tiene ojos como llama de fuego. Esta expresión, recuerdan que ya se usó en el capítulo 1, verso 14. Cuando Juan está describiendo, dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. ¿Y cómo son sus ojos? Como llama de fuego. El fuego lo atraviesa todo, ¿no? El fuego es capaz de destruir y entrar y devorar cualquier cosa. Y así son los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Llegan a lo más profundo del corazón humano. Los ojos del Señor penetran todo. Y por eso que
cuando se habla del tribunal de Cristo, ¿no? Dice que nuestras obras serán probadas por fuego. Personalmente creo que ese fuego es la mirada del Señor. Cuando estemos en su presencia, Él solamente va a mirar nuestra vida, nuestras obras, y van a ser probadas. Porque sus ojos son como llama de fuego. Sus pies son semejantes al bronce bruñido. ¿Qué significaba el bronce bruñido? Ya se mencionó también anteriormente. El bronce bruñido siempre es simbolismo de juicio. Aquí el Señor aparece de esta manera porque se han violado sus mandamientos y Él viene seriamente a tratar con aquellas personas que le han rechazado. Y por eso Él se presenta de esta manera. Se presenta con autoridad, ojos como llama de fuego y sus pies como bronce bruñido. Aquí hay una iglesia adúltera. Aquí hay una iglesia que, no sé si notaron la progresión. En Éfeso, ¿qué le pasó a la iglesia de Éfeso? Era muy trabajadora, tenía sus obras, pero su amor se había enfriado. Luego la iglesia en Pérgamo, también vemos un retroceso en su fe. Aceptaron cosas. Y ahora la iglesia aquí en Tiatira es aún más tolerante con el pecado. Es como que se va profundizando la iglesia en un contacto cada vez más cercano con el pecado. Versículo 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. El Señor ama a su iglesia. Lo notamos porque el Señor no le dice de inmediato, tú tienes a Jezabel ahí en medio de la iglesia. ¿Notan que el Señor primero menciona lo bueno de la iglesia? Le dice, tienes esto bueno, esto bueno, esto bueno, y al final le menciona lo malo. Y eso quizás es una forma, un ejemplo también para nosotros de cómo tratar a alguien cuando confrontamos el pecado, ¿no? A veces somos de inmediato tratar duramente lo que está pasando. A veces es bueno decirle a nuestros hijos o decirle a una persona con la que estamos tratando alguna situación de pecado, esto es bueno en tu vida, esto es bueno en tu vida, y después mencionar lo malo, porque el compromiso es tratar al otro con amor. Aquí el Señor ama a su iglesia y reconoce lo bueno que tiene su iglesia. Y recién en el versículo 20 va a hablar de lo malo. En primer lugar dice que tiene obras, amor y fe. Y esas obras son el servicio. Allí la palabra servicio es la palabra diácono. De ahí nosotros tomamos la palabra diácono, alguien que sirve. Esta era una iglesia que servía. Pero como vamos a ver en el versículo 20, esta iglesia se volvió muy tolerante con el pecado. ¿Notan que podemos tener buenas obras, pero por otro lado tener un pie en las cosas del pecado? El pastor Campbell Morgan dijo en una ocasión, mucho servicio sin amor no es servicio, sino vanagloria. Hacer lo que nos gusta y no lo que necesita el prójimo no es servicio, sino vanidad. Estar dispuesto a dar un banquete, pero no un vaso de agua fresca, no es servicio, sino soberbia. Fin de la cita. Y es verdad. Podemos estar haciendo muchas cosas bien, muy activos haciendo muchas cosas, pero si somos tolerantes con el pecado, estamos abriendo una puerta que se puede volver muy serio en nuestras vidas. De hecho, al final del versículo 19, notó que dice, y que tus obras postreras son más que las primeras. Es decir, estaban creciendo. La iglesia venía bien. Pero mire lo que ahora viene en el versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Un nombre quizás difícil de usar, quizás como Judas. Son nombres que por los personajes que lo usaron en el pasado hacen muy difícil que alguien quizás tenga ese nombre, ¿no? Y esto es por la reputación que dejaron. ¿Quién era Jezabel? No vamos a hacer todo un estudio de su vida, pero es un personaje del Antiguo Testamento. El padre de Jezabel era Ed-Baal, un sacerdote de Astarté, que llegó a ser el rey de Sidón luego de matar al rey anterior. Si estudiamos la mitología y todos estos cultos paganos, Astarté es la diosa femenina que equivale a Afrodita, es decir,
es un culto totalmente inmoral. Y un rey de Israel, llamado Acab, que fue uno de los peores reyes de Israel, se casó con Jezabel. Es decir, un maligno rey tomó por esposa a una mujer no solamente extranjera, que estaba prohibido para el pueblo de Dios, y además de extranjera, muy, muy pagana. Es decir, Acab violó todos los principios de Dios. La palabra de Dios dice claramente que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. La amistad con el mundo es enemistad para con Dios. Y esto es una de las cosas que debemos enseñarle, ¿no?, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, que si van a unir sus vidas para formar una familia, para casarse con otra persona, sea con una hija, con un hijo de Dios, que ame a Dios. La unión de Acab con Jezabel introdujo todo tipo de culto pagano al pueblo de Israel. Fue un tiempo muy triste, horrible para el pueblo de Israel. Usted lo puede leer allí en Segundo de Reyes, capítulo 9. Fue tanta la maldad que logró Jezabel influir en la vida de Acab, que Acab le construyó un templo para adorar a Astarte en Samaria. Jezabel, como esposa del rey, tenía el suficiente poder y recursos para sostener económicamente a casi 900 profetas paganos del culto a Astarte, un culto pagano diabólico. El rey Jehú, cuando describió la vida de Jezabel, dijo: es una mujer llena de fornicación y de hechicería. No solamente esto, Jezabel mató prácticamente a todos los profetas de Jehová. Solamente uno sobrevivió. ¿Recuerdan cuál fue? Elías. El único que logró sobrevivir. Elías, que era también muy fuerte, ¿no?, un hombre muy valiente, cuando se enfrentó también a los profetas de Baal allí en el Monte Carmelo, pero cuando él supo que Jezabel estaba tras él, se murió del susto. Y dice la escritura que Elías corrió hasta que se cansó. Es decir, Jezabel era una mujer muy maligna, muy malvada. Elías profetizó de parte de Dios que finalmente Jezabel moriría y que su cuerpo sería alimento para perros. Este fue el triste final también de Jezabel. Y una mujer como Jezabel estaba también aquí en la iglesia de Tiatira. Se había introducido en la iglesia y había introducido una falsa doctrina, y con la falsa doctrina la inmoralidad. Es decir, cuando hay mala doctrina, la inmoralidad va de la mano también con ello. Cuando hay falsos profetas, tarde o temprano se descubre que son inmorales también. Muchos falsos maestros que hay en muchas iglesias, tarde o temprano se descubre que son inmorales. Porque la inmoralidad y la falsa doctrina van de la mano. Esta mujer, Jezabel, logró introducir una especie de secta dentro de la iglesia. Es decir, dentro de la misma iglesia había un grupo que practicaba todo tipo de inmoralidad y de cosas sacrificadas a los ídolos. Es decir, era así como una iglesia falsa dentro de la verdadera iglesia de Cristo. Esto es algo muy, muy serio. Aparentemente, lo que este grupo logró hacer era convencer a los hermanos de la iglesia en Tiatira de que no era malo estar en el culto del Señor, escuchar la palabra, alabar con los hermanos y luego ir a un carnaval pagano o asistir al templo de Astarte o ir y participar en algún culto pagano. Es decir, este grupo dentro de la iglesia logró mezclar las cosas de Dios con las cosas paganas. Probablemente el argumento con el cual lograron engañar a este nivel a los hermanos era tergiversar la palabra de Dios con cosas que son muy sutiles. Por ejemplo, a veces hay alguien que nos puede decir para engañarnos: es que estas son cosas muy profundas que a lo mejor tú no entiendes todavía. O en Cristo somos libres y el Señor nos ha dado libertad y podemos hacer muchas cosas. Mucho cuidado con esos límites, porque este grupo, encabezado por esta mujer falsa maestra introducida en la iglesia, enseñó que se podía estar en pecado y vivir al mismo tiempo con Dios sin que estas cosas afectaran en nada a la vida espiritual.
Notaron que en Éfeso detestaban a los nicolaítas, en Pérgamo empezaron a tolerar a la doctrina de Balaam y también a los nicolaítas, pero aquí esta iglesia en Tiatira toleraba todo, toleraba todo. Primero rechazamos todo, luego empezamos a volvernos un poco más permisivos hasta que finalmente toleramos el pecado. ¿Notan la progresión? Por eso que es muy importante mantenernos firmes en guardia contra todo asunto pecaminoso que se quiera introducir en la iglesia y en nuestra vida. En Tiatira se adormecieron de tal manera que veían el mal y no se atrevían a enfrentarlo, no se atrevían a hacer nada. Era como el rey Acab con Jezabel al lado, no se atrevía a hacer nada. La iglesia entonces permitió una mezcla de los ritos paganos, de la filosofía mundana de aquel tiempo y las cosas de Dios. Esto es algo así como una depravación y una fornicación espiritual, es decir, tomar el amor que nosotros decimos tener por Cristo y dárselo a un Dios falso. Esa era la fornicación espiritual en la cual ellos habían caído. Versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Este versículo 21 y también 22 es un mensaje de Jesús a todos aquellos que siguen a este grupo de Jezabel que están introducidos dentro de la iglesia. Una especie de secta dentro de la iglesia. Sin duda, un grupo de falsos creyentes. Mire conmigo, por favor, Mateo capítulo 7, 21. Mateo 7, 21. ¿Lo tenemos? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos ahora al capítulo 13 de Mateo. Mateo capítulo 13, versículo 24. Mateo 13, 24. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Se entiende la parábola? Veamos la explicación. Versículo 36. A veces el Señor explicaba las parábolas, a veces no. Aquí tenemos la oportunidad de que el Señor sí explicó esta en el versículo 36 de este capítulo 3. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que les sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, oiga. Mateo 7, ¿lo notaron? Muchos en aquel día, en el día del juicio, dirán, pero Señor, nosotros fuimos profetas, hasta hicimos milagros. ¿Qué les va a decir Jesús en aquel día? Yo no los conozco a ustedes. ¿Quién los manejaba a ellos? El enemigo. Eran hijos del maligno. Y aquí en capítulo 13 de Mateo, en las parábolas del reino, dice que donde Jesús planta un hijo de Dios, viene el maligno y planta un hijo del diablo. Por lo tanto, no es cosa extraña
que en medio del trigo de los hijos de Dios también hay incrédulos. Y aquí tenemos un grupo entero que estaba introducido en la iglesia tratando de destruir la iglesia por dentro. Por eso que la iglesia verdadera de Cristo, los hijos de Dios, no debemos aceptar la falsa doctrina, no debemos aceptar la inmoralidad, porque estas cosas van de la mano. Este es el mensaje a los que siguen a Jezabel y su grupo, una verdadera secta dentro de la iglesia, un grupo de falsos creyentes. A pesar de eso, fíjense, el Señor Jesucristo dice, les he dado tiempo para que se arrepientan. El Señor igual quiere salvarlos, el Señor igual quiere que vengan a Él y se arrepientan. Pero estos malvados, si no lo hacen, serán atribulados, serán castigados. Dice, versículo 22, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Serán castigados severamente estos hijos, aparentemente hijos espirituales, es decir, las personas que siguen este tipo de cosas, ¿no? Los hijos verdaderos de Dios no pueden verse arrastrados por la influencia de estos falsos creyentes. Nosotros a veces pensamos que toda persona que dice ser hijo de Dios lo es, pero realmente los verdaderos hijos de Dios siguen al Señor Jesús. Si me acompañan ahí a Juan, por favor, capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 66, por favor. Esto ocurrió muy poco después de que el Señor hizo esta multiplicación milagrosa de los panes y peces, ¿no? Dice 5.000 hombres, pero sin contar mujeres y niños, es decir, probablemente era una multitud de más de 15.000 personas, realmente las que apreciaron este milagro, y muchos impresionados siguieron a Jesús, ¿no? Quizás si nosotros hubiéramos estado en ese momento y hubiéramos visto, quizás también lo hubiéramos seguido. Pero luego el Señor, cuando les explica qué significa ser un hijo de Dios y les da las normas del discipulado, ¿qué ocurrió en el versículo 66 del capítulo 6? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Volviendo entonces a Apocalipsis capítulo 2, versículo 23, dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Esta es la obra de Dios cuando Él mismo interviene para purificar, para proteger y para limpiar su iglesia. Por esa razón, hermanos amados, es que debemos mantenernos totalmente separados de toda influencia de pecado maligno en medio de nuestra iglesia. La verdadera iglesia de Cristo no debe tolerar el pecado, y de esta manera va a ser mucho más fácil reconocer el pecado y queda aislado. En el versículo 24 dice, pero a vosotros, a los que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga. Los versículos anteriores nos hablan de la parte inmoral de esta falsa enseñanza, de este grupo que estaba introducido de la iglesia, pero también este versículo 24 habla de la doctrina que venía junto con la inmoralidad. Porque esto es así. La inmoralidad va de la mano con la falsa doctrina, y la falsa doctrina tarde o temprano también va a ir de la mano con la inmoralidad. Y aquí estas falsas doctrinas, Jesús las llama las profundidades de Satanás. Las profundidades de Satanás. Es decir, en aquel tiempo, realmente es un poco difícil determinar cuál era la falsa doctrina que estaba mencionándose acá, pero en ese tiempo es lo más probable que era el gnosticismo, que era una mezcla un poco de judaísmo, un poco de las religiones paganas y un poco del cristianismo, una mezcla de todo esto, y era una élite de falsos maestros que ellos decían, nosotros tenemos un conocimiento superior oculto al cual nosotros solamente tenemos acceso y los demás no. Es decir, era una especie de élite espiritual. Cuando en la palabra de Dios vemos claramente que todo hijo de Dios tiene a qué persona de la Trinidad morando en él, a la persona del Espíritu Santo. Es decir, todo creyente puede entender aún lo profundo de Dios, por más sencillo que éste sea. No hay élites espirituales en medio de la iglesia. Si yo como hijo de Dios a lo mejor entiendo poco la palabra o he profundizado poco, no es porque yo tengo menos Espíritu Santo, todos tenemos lo mismo. Lo que pasa es que nos falta quizás estudiar más, conocer más la palabra de Dios. No hay élites aquí espirituales, no hay lumbreras.
Todos tenemos la misma oportunidad, por la obra que está en el Espíritu Santo en nosotros, de conocer profundamente la palabra. Tenemos que dedicarle más tiempo, porque si tenemos al Señor, todos podemos conocer profundamente a Dios. Pero estos falsos maestros decían, nosotros tenemos un conocimiento, somos los iniciados, y solamente nosotros podemos conocer estas cosas, ustedes no. Eso es falso, totalmente falso. Todos los hijos de Dios podemos llegar a lo profundo de Dios. No hay estas deidades dentro de la iglesia. De hecho, ¿cuál es la verdadera espiritualidad? Acompáñenme a Gálatas capítulo 6. ¿Cuál es una demostración de verdadera espiritualidad? Gálatas capítulo 6, verso 1. No es tanto conocer, sino el conocimiento que se lleva a la práctica. Mira aquí Gálatas capítulo 6, verso 1. ¿Lo tenemos? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Quién es una persona verdaderamente espiritual? Alguien que tiene la capacidad de restaurar a otro. El verdadero hermano, hermana espiritual, es alguien que conoce la palabra y tiene la capacidad de ir a otro y levantarlo en el Señor. Es aquel que tiene la capacidad de tomar a un hermano que está desanimado y ayudarlo a salir adelante. Es aquel hermano que conoce la palabra y va donde un hermano y le comparte lo que necesita para su edificación. Esa es una verdadera marca de espiritualidad, no esto. Estos falsos maestros decían, nosotros tenemos un conocimiento oculto y nosotros nomás lo sabemos y no lo compartimos con nadie más. La falsa doctrina va de la mano con la inmoralidad y la inmoralidad va también de la mano con la falsa doctrina. Versículo 25, si volvemos a Apocalipsis 2, dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Está la falsa doctrina y está la sana doctrina. El Señor le dice a su iglesia, retengan lo que saben, retengan la palabra de Dios. La fe una vez dada a los santos y sean fieles a ella hasta que yo vuelva por ustedes. Ser fieles hasta el día de Jesucristo. Ser fieles a estudiar solo la palabra de Dios. Ustedes van a ver que en el día de hoy multitudes siguen a falsos maestros. Y uno dice, ¿cómo es posible que estas personas con comezón de oír se amontonen estos falsos maestros? Ustedes pueden ver auditorios llenos, con cientos, con miles de personas que quieren escuchar y uno escucha lo que dicen y es pura falsa doctrina. ¿Cómo es posible? Bueno, la inmoralidad y la falsa doctrina atraen a todos estos falsos creyentes para mantenerlos alejados del verdadero evangelio y que nunca conozcan realmente a Cristo y que nunca conozcan el verdadero evangelio. Por esa razón, hermanos amados, es que nosotros dice aquí, retengamos la sana doctrina, pero también compartámosla. No dejemos de compartir el evangelio con todos aquellos que podamos. Compartamos el verdadero evangelio de Cristo con todos los que podamos. Que no sea que en aquel día, cuando estemos delante del Señor, los que estén siendo juzgados nos digan, pero tú no me contaste del evangelio, no me lo dijiste. Yo sé que en el día de hoy, los que están estudiando en el colegio o en la universidad, están rodeados quizás de personas no cristianas, ¿no? Rodeados de toda una gente con malas influencias. Bueno, velo desde este punto de vista. Piensa que el Señor te puso allí para que tú puedas hablarles del Señor a ellos. Quizá usted está en un ambiente del trabajo donde también es un ambiente malo, donde usted piensa, estoy aquí en el mundo. Pero véalo también desde este punto de vista. El Señor la puso allí a usted, te puso allí a ti, para que hables de Cristo también con ellos. A veces nosotros pensamos que es solamente un castigo nomás, estar alrededor de personas del mundo. Pero veámoslo como una oportunidad de poder compartir de Cristo con ellos. Versículo 26 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. A los que venzan, es decir, a los que tengan la capacidad de vivir sobre todo esto, Dios nos bendecirá si lo hacemos. Cuando Cristo vuelva ahora por su iglesia y nos lleve en el día del arrebatamiento, aquí en la tierra comenzará la gran tribulación, una tribulación
como nunca se ha visto antes en la historia. Pero al final de la tribulación Cristo volverá, esta vez no como cordero como la primera vez. Ahora volverá como león a pelear y a defender a su pueblo Israel de la inminente destrucción. Y nosotros esta vez volveremos con él como su esposa. ¿Y allí qué va a hacer Cristo? Va a establecer aquí en la tierra el reino milenial. Y nosotros reinaremos con él. Y aquí está la promesa. Reinaremos con él. Y él va a regir este mundo con vara de hierro. Y reinaremos con él sobre las naciones. Eso dice. Y nos dará la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Capítulo 22, versículo 16. Nos da la respuesta. ¿Quién es la estrella de la mañana? Quiero que noten que este es el verdadero premio. A veces nosotros pensamos, el cielo es el premio, la corona es el premio, pero ¿cuál es el verdadero premio? 22:16 dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? El Señor Jesús. Él es el premio. El Señor Jesucristo es el premio. Nosotros a veces pensamos en el cielo, en las calles de oro, pero ¿cuál debiera ser realmente nuestra verdadera emoción, nuestro verdadero deseo? Ver al Señor. Él es el verdadero premio y el más grande premio de todos. Que lleguemos a su presencia, a estar con Él. Y mire cómo termina. Capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todos tienen oídos, pero algunos solamente tienen el oído de carne. No pueden oír la voz de Dios porque no creen en Él. ¿No dijo Jesús en Juan 10, 26 y 27? Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Los verdaderos hijos de Dios no solamente tenemos el oído de carne, tenemos también oído nuevo, el oído que tenemos por la transformación que Él hizo en nuestras vidas, un oído que nos permite escuchar la voz de Dios. Los verdaderos hijos de Dios, ¿qué hacen? Siguen al pastor que es Jesús. Los que no lo hacen. Por eso que Jesús termina diciendo, el que tiene el oído capaz de escuchar la voz de Dios, oiga lo que dice el Señor. Los que están con Jezabel y este grupo falso no escuchan. Pero nosotros que somos realmente sus hijos tenemos que escuchar y obedecer al Señor y eliminar cualquier pecaminosidad de nuestras vidas. El Señor dijo también en Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hemos visto en esta tarde que la Iglesia de Cristo no debe aceptar falsa doctrina. ¿Cómo vamos a detectar la falsa doctrina? Mientras más conozcamos la palabra de Dios. Mientras más nos empapamos de la verdad de Dios, más fácil va a ser detectar lo que no es verdadero. Y así vamos a ser hijos santos, separados de este mundo, y vamos a ser una iglesia que camina de acuerdo a su voluntad. Oremos.